Creciendo, siempre me había gustado que me contaran historias antes de dormir. Mi madre me arropaba, asegurándose de que estuviera lo más cómodo posible bajo mis cobijas azules y verdes, antes de sumergirse en otra anécdota de su elección. Sus historias siempre eran agradables, y si alguna me parecía un poco aterradora, ella la suavizaba para mí. Provenían de diversos orígenes. Algunas habían sido transmitidas por su familia, otras las había memorizado de libros y cuentos de hadas, y algunas eran creaciones propias. Algunas eran historias verdaderas, pero en general, todas me gustaban. Unas pocas me habían cautivado tanto que las memoricé y podía contarlas de memoria cuando quisiera. El año de mi 9º cumpleaños, mi madre enfermó. Tenía espasmos a lo largo del día, vomitando todo lo que consumía. Algunos días eran peores que otros, y vomitaba sangre. Sus brazos comenzaron a mostrar nuevas cicatrices sin que supiéramos de dónde venían. Algunas eran superficiales y apenas dejaban marca, mientras que otras eran lo suficientemente profundas como para necesitar puntos. Lloraba de dolor durante la noche, repitiendo duele, duele toda la noche, yo. Comencé a temer la noche. Comencé a llorar cada vez que veía salir la luna, sabiendo que el dolor de mi madre estaba por comenzar de nuevo. El ciclo estaba por repetirse una vez más. A pesar de sufrimiento, mi madre siempre encontraba fuerzas para entrar cojeando a mi habitación, sentarse en el borde de mi cama y consolarme con una historia. En sus últimos días, sus historias se hacían cada vez más cortas, como si intentara acostumbrarse a la idea de una noche sin contarme una historia, o al menos intentarlo. Una noche en la que dormiría y no despertaría. Una noche que su condición presagiaba. En esos últimos días, solía contarme historias verdaderas, tejiendo relatos de su infancia y los recuerdos de su graduación universitaria para pasar las horas fugaces. Cuanto más cortas se volvían sus historias, más me angustiaba la idea de perder a mi madre. Y una noche, la noche en que falleció, para ser precisos, me contó una historia que nunca había escuchado antes, en un tono que nunca le había oído usar. No era malvado ni oscuro, en sí. Me pareció más un tono suave y maternal, pero con una tristeza y depresión ocultas, y solo un toque de malevolencia en las palabras. Esa noche se veía particularmente triste y atormentada por su dolor. Había llorado todo el día, con heridas que se habían abierto en sus piernas durante la noche. Y yo estaba ofreciéndole que se saltara su historia esa noche, aunque no había faltado a una sola desde que yo era un bebé. Era como una tradición, un ritual. Sin embargo, mis instintos menos infantiles me decían, como una nube oscura en el fondo de mi mente, que esta podría ser la última historia que mi madre me contara. Me lo había estado diciendo durante semanas, pero ahora creía en esa voz más que nunca. Se sentó al pie de mi cama, como siempre lo hacía. Se veía cansada y agotada, debilitada, lista para finalmente rendirse al abrazo de la muerte después de su batalla. Esa noche me tomó de la mano. Normalmente solo lo hacía si la noche era tormentosa o si yo me sentía asustado por alguna razón. Y esa noche solo sentía tristeza por su compostura, por la forma en que se presentaba. Me perturbaba más que me hiciera esto esa noche, ya que no había una nube en el cielo. Respiró hondo y comenzó, su voz tan cansada como el resto de ella. Las flores son algo delicado, hijo mío. Siempre recuerda eso. Tienen tanto voz y volumen como el resto de nosotros, y sin embargo eligen quedarse enraizadas en el suelo, transmitiendo mensajes entre ellas en silencio, a lo largo de los siglos. Hemos comenzado a entender estos mensajes. Piensa en cómo se usan las flores hoy en día, qué señales transmiten. Regalamos rosas a nuestros amores. Los claveles blancos son un elemento de las bodas. Los girasoles pueden ser algo que cultivemos con nuestros seres queridos, para recordarlos y apreciarlos. Cada flor tiene un significado, y aún nos queda mucho por entender. A medida que vivas tu vida, examina cada flor que veas,
pues podría estar tratando de decirte algo importante. Esa noche fue difícil dormir. Mientras daba vueltas en la cama, tratando de ignorar los gritos de dolor de mi madre, que esa noche eran más agudos, más agonizantes, más presagio de su partida que nunca, alrededor de las 11, cesaron para siempre. Lloré en silencio en mi almohada, recitando las historias de mi madre en lo profundo de mi mente, tratando de mantenerla a mi lado el mayor tiempo posible. Se organizó su funeral, y me mantuve impasible mientras observaba el espectáculo de mi madre siendo enterrada ese día. Mi padre lloraba, mis tíos y tías lloraban, mis abuelos lloraban, y sin embargo, allí de pie, vestido de negro, no sentía ni una gota de tristeza. Su agonía había terminado, y ahora estaba en un lugar mejor. Todavía tenía sus historias, y cada vez que escuchaba una, me sentía más cálido. Excepto por su última historia, claro está. No importaba cuántas veces la recitara, habiéndola guardado profundamente en mi memoria. No sentía ni una gota de calidez en ella. Sonaba demasiado deprimente y llena de rendición como para disfrutarla. No parecía una historia, más bien un pasaje que podrías ver en un libro de texto o algo similar. Con el tiempo, finalmente había olvidado toda la historia, salvo la idea general de ella. La explicación de los mensajes de las flores. Incapaz de seguir los pasos de mi madre, nunca vi nada especial en las flores como ella lo hacía, o podría haberlo hecho. Y 9 años después de su muerte, cuando se acercaba mi 18º cumpleaños, fui a visitar la tumba de mi madre. La tierra donde crecí era bastante fértil, y naturalmente, las flores habían brotado alrededor de su lápida, que, en su lugar, estaba descolorida y cubierta de enredaderas y hojas. Ahora bien, no era un experto en flores, pero reconocí que las plantas eran violetas. Una de ellas, noté, empujaba tiernamente la capa superior del suelo, tratando de bañarse en la calidez del sol y evolucionar hacia la belleza de las que la rodeaban. Y aunque había pasado tanto tiempo desde que escuché su historia o visité su tumba, me sentí atraído, casi apegado, a esos pequeños brotes bajo la tierra. Sentí como si guardaran un secreto, enredado en sus raíces. Y sacudí la cabeza ante la idea de que una planta, de todas las cosas, pudiera ocultarme algo. Sin embargo, esa noche, vomité sin razón aparente. Llamé al trabajo para reportarme enfermo, y mi novia, que había estado quedándose conmigo durante varios meses, llamó a un médico para que hiciera una visita a domicilio. Me examinó y notó que tenía fiebre. Sentía síntomas similares a los de la gripe, pero el médico no encontró nada fuera de lo común, a pesar de nuestra confusión por los síntomas sin causa aparente. Me ordenó reposo en cama durante varios días y me dio medicinas para las náuseas. A la mañana siguiente, fui a visitar la tumba de mi madre de nuevo, casi atraído allí por una fuerza invisible. Pero algo me impulsaba a visitar, y no estaba seguro de qué era exactamente. Recé por ella como siempre lo hacía. Le conté sobre mi día. Justo cuando estaba a punto de irme, noté por el rabillo del ojo que la plántula de violeta había germinado un poco más, apenas comenzando a desarrollar sus primeras hojas. Y al día siguiente, desperté con cortes en los brazos que ardían, hinchados y supurando como si estuvieran infectados. Mi novia, entrenada en primeros auxilios, los vendó inmediatamente después de cubrirlos con una gruesa capa desinfectante. Había 4 en total, de diferentes profundidades y severidades, y el dolor se intensificaba por la noche. Y en el momento en que la luna alcanzaba la cima del cielo nocturno, gritaba de agonía hacia las estrellas. Mis heridas ardían con un fuego invisible. Como si alguien desgarrara mi piel justo debajo de ellas. A pesar de este dolor, me desperté al amanecer para visitar la tumba de mi madre una vez más. La pequeña violeta crecía a un ritmo constante, con sus hojas a medio crecer y 4 pequeños brotes sobresaliendo del tallo. Durante las horas siguientes del día, me sentía cansado. Mi dolor había quedado en segundo plano.
Había estado embotado durante el día por mis heridas y pasé la mayor parte del tiempo en cama, mientras mi novia me vigilaba ocasionalmente. Me dejaba un paño húmedo en la frente o sentaba a darme sopa caliente con una cuchara. Me sentía letárgico y deseaba dormir más que cualquier otra cosa en el mundo, pero mi cuerpo estaba atormentado por el insomnio. Mi agotamiento me torturaba hasta el punto de que veía cosas, sombras moviéndose por el rabillo del ojo, objetos moviéndose ligeramente, como si fueran empujados o tirados. Todo parecía alimentar mi paranoia. Sin embargo, me sentía atraído hacia la tumba de mi madre por una fuerza magnética una vez más, mis ojos pesados y borrosos por la falta de descanso, aunque la vista se nublaba y se arremolinaba ante mis ojos. Pude ver claramente los brotes que florecían lentamente en el tallo de esa violeta en crecimiento. Esa mañana, comencé a notar los primeros síntomas de que mi visión se desvanecía. Ya no podía distinguir ciertos objetos, y obviamente no podía leer. Mi piel se volvía pálida, mis mejores rasgos se iban desvaneciendo uno por uno. Incluso con gafas, apenas podía distinguir a mi novia de un hombre caminando por la calle o de un niño jugando al escondite con sus amigos afuera. A medida que avanzaba el día, mi visión se volvió borrosa y oscura, de modo que por la noche, no había mucha diferencia entre lo que veía al cerrar los ojos y lo que veía al abrirlos. Mis heridas ardieron de nuevo como de costumbre, y supe que mi tiempo se acercaba. Aún así, me encontré rogándole a mi novia que me llevara a la tumba de mi madre a la mañana siguiente, y ella me miró impotente mientras cojeaba hacia la tumba de mi madre, rezando brevemente antes de mirar la planta. Ya no se podía llamar plántula, ya que estaba cerca de la madurez completa, sus brotes abriéndose lentamente y acercándose a su plena floración ante mis ojos cada vez más apagados. El quinto día de mi enfermedad pesadillesca. No había nuevos síntomas, y todo parecía apagarse, como si mi dolor estuviera llegando a su fin al fin, pero con su paso seguiría toda mi vida, mi ser, mi existencia. Ese día, mi novia sollozó cuando le dije que me acercaba al final. Redacté un testamento detallado y esperé a que llegara el médico, ya que lo llamamos una vez más. Me dijo solemnemente que no había nada que pudiera hacer, y sin embargo, no sentí remordimiento, que finalmente me libraría de mi tormento. Después de hacer todos los preparativos, incluyendo que mi novia llamara a una funeraria con lágrimas en los ojos, pedí un último paseo hacia la tumba de mi madre. Mi novia me ayudó a avanzar cojeando hacia la piedra simbólica una vez más, y sentí que mi fuerza se desvanecía a medida que me acercaba. Justo cuando me incliné para tocar la piedra por última vez, el suelo se hundió bajo mis pies y mi rostro golpeó el suelo. Mi novia gritó, tomó el teléfono y marcó el 911, dispuesta a hacer lo que fuera necesario por mí. La sangre corría tanto de mi cabeza como de mi boca. Vi, justo cuando mis ojos comenzaban a cerrarse por última vez, que la violeta estaba en plena floración. Un profundo índigo, como si todo este tiempo hubiera absorbido mi espíritu. ¿Quién sería el siguiente en fertilizar las violetas? Temía decirlo, pero sabía que yo sería el siguiente. Sabía que yo sería el siguiente. Sabía que yo sería el siguiente. Como mi madre yo. Sabía que en ese momento podía enfrentar 1000 adversidades, y finalmente veía que era hora de no hacer un último esfuerzo. Era hora, y en este punto de mi vida debía organizar mi próxima vida.